Estamos en el episodio 6. Número 6. Número 6. Wow. Ay, no lo grabé. O sí lo grabé. Voy a empezar natación. ¿En serio? Sí, estoy recopada con eso. Maruja, ¿en dónde? Lo que pasa es que, boluda, no hay piletas acá. Súper importante. Bueno, ¿arrancamos? ¿Ya estamos grabando? Nuestra productora no dice nada. La productora ni nos ayuda. Nos está tipo callada, riendo. Acción. Perfecto. Bueno, Hola, Maruja. buenas, ¿cómo va? Bienvenidos. Venimos estalladas. Sí. A un nuevo episodio de Sinergia, el número 6. 6. Número 6. Vamos avanzando con nuestros episodios. Hoy nos Sí. ponemos un poco más oscuras. Es como que vamos cambiando, ¿viste? Como que hacemos... Igual Cumbres como Rascosas es medio dark también. Sí. Bastante. Gran episodio. Si no lo vieron todavía, Vayan a verlo. vayan a verlo porque nada, analizamos bastantes cosas copadas y actuales que siento que a la audiencia le va a gustar mucho. Sí. Así que nada, los invitamos a verlo si todavía no lo vieron. Y hoy nos encontramos analizando. El Cisne Negro. Peliculón, chicas. Yo cuando nos pusimos de acuerdo, a mí me acuerdo cuando la vi en su momento. Esta película salió en 2010, o sea, hace ya 14 años, más o menos. No sé si dar cuentas. 16. 16, gracias. Ella se había quedado en 2024. Esto edítalo. Y... ¿cómo se No llama? lo va a editar, no lo va a editar. Me acuerdo cuando la vi me había encantado y hoy, o sea, en otro rol, analizándola me pareció espectacular. Es una gran película, un poco de contexto y de sinopsis. Si no la vieron, vayan a verla. O sea, generalmente decimos, tipo, estos podcasts los pueden escuchar sin haber visto la película. Esta película no tiene desperdicio. La volví a ver y se me pasó así de lo atrapante que es. Es como muy fácil de ver también. No Aunque es tan sea larga dura. también, ¿viste? Es re cortita. Como que yo dije, uy, estoy como acostumbrada a las últimas películas que duran 2 horas Sí. y pico. Y esta película, 1 hora 40 1 y hora pico. 40. La verdad que súper llevadera. Sí. El hilo está muy bueno, como que yo la vimos y la persona con la que vi que no la había visto me dice, tipo, ya se terminó. Y yo, tipo, anda, sí, locura. Es muy rápida y muy, tipo, te engancha mucho. La película básicamente refleja la historia de una bailarina, Natalie Portman, que, dato de color, ella se gana el Oscar por mejor actriz por esta película. Se morfa. La película es una locura. Posta, la actuación de ella es impecable. Y habla la historia de una bailarina que es elegida para protagonizar la obra de ballet del Lago de los Cisnes y todo lo que es el proceso de ella como una bailarina profesional en ser el cisne blanco al cisne negro, hacer esa transición que ella representaba todo lo que es la pureza y la inocencia y bueno, esto que es más inconsciente colectivo, que es esta historia del cisne, del Lago de los Cisnes. Y bueno, esa transición que hace y es un thriller como muy psicológico. Que bueno, ya les vamos a contar un poquito más. Sí. Y bueno, elegimos analizar este episodio. Como venimos haciendo, la idea es como utilizar la película como disparador para trabajar sobre cuestiones quizás más actuales y que atraviesan a nosotros como personas. La idea es que al escuchar estos episodios se puedan llevar reflexiones para trabajar más en el día a día sobre ustedes mismos. Entonces elegimos las siguientes temáticas para analizar. Por un lado, el perfeccionismo y la autoexigencia, que viene un poco de la mano de lo que vive Nina, el personaje de Natalie Portman, a lo largo de la película. La identidad, la competencia y la comparación constante con el otro, con la sociedad, con lo grupal, ¿no? Y por otro lado, lo reprimido, ¿no? Lo que generalmente tendemos a reprimir consciente o inconscientemente para ser aceptados, ser validados, ser queridos. Así que bueno, esos son los 4 ejes que vamos a estar abordando en este episodio. Espero que nada, se les cope como nosotras lo pensamos. Para arrancar, Flori, ¿qué fue lo que más te atravesó de la película? O te interpeló, porque siento que es una película que mueve mucho, ¿no? Sí. Entonces te pregunto, como para arrancar, ¿qué sentís que fue lo que más te atravesó de eso? A mí algo que siento que lo que más me gustó también al momento de que cuando elegimos esta película, las temáticas eran muy en torno a esto de
la autopercepción alrededor del perfeccionismo, la exigencia, el burnout. Y siento que es algo que por lo menos yo vengo trabajando muchísimo, como que me está resonando mucho, lo llevo muchísimo a sesión, por esto de un poco en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Como que si bien es una película que fue grabada hace bastante tiempo, como que hoy se ve muy reflejada. Obviamente uno no tiene que irse a los extremos. Generalmente en estas obras, tipo en estas piezas, uno ve mucho más obvio esas cosas, pero claramente como no hay que irse al extremo. Spoiler alert, o sea, el final de la película ella se termina suicidando, que es muy fuerte. No hay que ir a esos extremos, pero sí ilustra de alguna forma el recorrido que Nina va haciendo para llegar a ese extremo, ¿no? Yo creo que lo que más me impactó de la película es como la normalización del personaje principal y del entorno hacia las conductas nocivas que tiene alrededor de este ideal. O sea, su ideal básicamente era la perfección, ¿no? Como que, si bien es muy colectivo, yo en la vida hice clases de ballet, siento que es un nicho que representa mucho esto, ¿no? Como la perfección, la autoexigencia, los estereotipos físicos, estéticos, perdón. Siento que como que hay un colectivo alrededor de eso que por ahí se puede llevar a otras cosas. Por eso te digo, como que siento que te va mucho al extremo, porque el ballet siento que es un poco ese mundo, lo que yo conozco desde totalmente afuera. Y bueno, pero sí, llevándolo como a otros aspectos de la vida más cotidiana, de gente como más normal, por así decirlo, más mundana. Siento que algo que me llama mucho la atención es cómo a veces, por esa idea de la perfección, normalizamos conductas nocivas que empiezan desde un lugar muy inocente, como es en la película, y cómo va mutando eso y se va transformando cuando uno no tiene herramientas de flexibilidad para poder enfrentar como esos desafíos que se le va mostrando a Nina. ¿Vos? Sí, a mí como que por un lado desde la película en sí me atrapó mucho como lo bien que está hecha en cuanto a... estás como todo el tiempo como espectador de la película dudando qué es lo real y qué es lo que no, ¿no? Como en esto de vivir la película a través de Nina, no saber muy bien qué cosas pasan en la realidad en sí, qué cosas ella está alucinando y cómo se pone eso en juego constantemente en la película. Me encantó también cómo se ve su transformación a través de los colores en su ropa. Vos viste que arranca tipo vestidas 100% de blanco, Aniñada. empieza súper aniñada y como a lo largo que va atravesando la película, tipo, empieza a estar gris en su vestimenta y termina en colores negros y depende no me había dado cuenta de eso. Sí. Y depende también lo que trata la escena, es como que tiene algunos colores más negros, otros más blancos, otros más grises. Eso me gustó mucho de la película también. Y después personalmente lo que más me quedó fue quizás como su vínculo con Lily y su vínculo con el profesor, porque siento que son como los dos antagonistas de ella, ¿no? Como que por un lado está ese vínculo tóxico que la lleva a ese lugar como extremo que Nina habilita a llegar en esta autodestrucción que termina como alcanzando. Y por otro lado Lily, que al principio Nina la ve como una amenaza y como que la ve como su enemiga, creo que es el único personaje que a lo largo de toda la película, por lo menos a través de mi mirada, ¿no? Intenta ser lo más genuina con ella, lo más cordial, buena, como que nunca tiene ninguna actitud mala. De hecho, cuando le piden cubrir su rol a Nina, cuando Nina se queda dormida, que había salido justamente con Lily, que ella ocupa su rol un tiempo, como que después se acerca y le dice, che, quiero que sepas que me pidió el profesor que te cubra, pero como que siempre desde un lugar de camadería y cómo Nina eso lo va percibiendo primero como una amenaza, después como que lo confunde con un vínculo amoroso, después como todo lo que se pone en juego en su vínculo con Lily y lo que ella representa. Entonces a mí lo que quizás más me quedó fue como esos dos vínculos y cómo la marcan desde dos lugares totalmente distintos. Sí, total. Y ahí vamos a hablar un poco del ideal también en el capítulo, porque siento que Lily
representa mucho el alter ego de Nina. Así que nos vamos a meter ahí en breve. Sí. Y una cosa más que quería sumar, como que también a lo que dijiste, la estética visual de la película, la transformación de ella desde lo físico, también es flashero, tipo la visualización que ella tiene de que se va convirtiendo en un cisne, literalmente, ¿no? Tipo la parte de los pies, la parte tipo de la piel, de las alas que le van saliendo, como eso también es. O sea, zarpado. Es excelente. Vayan a verla, por favor. Es la única que decimos, tipo, vayan a esta película si no la vieron. Bueno, Maru, ¿querés que arranquemos con las preguntas que tenemos preparadas para hoy? Dale. La primera es, ¿cuánto de la exigencia de Nina se parece a la presión actual por ser perfectos en redes sociales, por ejemplo? A ver, yo creo que, como decís vos, creo que particularmente, si voy a la película en sí primero, creo que esa autoexigencia está en Nina naturalmente, ¿no? Más allá después de la presión social que impone, en este caso, como te decía, el profesor, a la hora de exigirle esta transformación. El profesor hace mucho énfasis en que a Nina le sale naturalmente ser el cisne blanco, esto del ser puro, del ser genuino, del ser como más incluso ingenuo, y como que su desafío está en transformarse en este cisne negro que representa justamente como lo contrario, lo más impulsivo, el conectar con el placer más directo, incluso como lo malvado en algún punto, porque es en el cisne, en el lado de los cisnes es como cumple el rol medio de villano, y es lo que le cuesta a Nina. Digo, más allá de esa presión, siento que hay una autoexigencia nata en ella de ser disciplinada, de llegar a su máximo potencial o lo que ella considera que es su máximo potencial a toda costa, que ya profundizaremos un poco más en eso. Ahora bien, siento como que hoy por hoy, en la actualidad en sí se representa como este ser perfecto en las redes sociales, en mostrar siempre nuestro lado como más lindo, ¿no? Como esto de me voy de viaje, subo unas historias, estoy juntándome con unos amigos a tomar algo y subo ese momento, y como, bueno, lo que se habla hoy por hoy de las redes sociales en sí, esto de que no vas a mostrar o no, uno no muestra su lado más vulnerable de sentirse solo, de sentirse angustiado, siento que hay algunas aplicaciones que empezaron a aparecer queriendo dar más énfasis a ese lugar, de mostrar como cosas más reales del día a día de uno, pero sinceramente no sé qué tanto éxito tuvieron, y como que siento que las redes sociales en sí están habilitando mucho esto, el mostrarle al otro como mi vida perfecta, y elegir uno también qué es lo que muestra, qué es lo que después, un poco lo que hablábamos el capítulo anterior, no da lugar a la vulnerabilidad, porque cuando uno se muestra tipo todo el tiempo desde ese lugar de perfección de decir muestro lo lindo de mi vida, y no mostrar lo otro, uno termina recibiendo esa retroalimentación positiva ante lo que uno publica que es elegido por uno, esto, ¿entendés? Subir unos mates con unas amigas, estar tomando un vino, estar saliendo de joda, como que son cosas que uno tiene el control de mostrar, lo muestra y recibe esa retroalimentación como positiva, porque recibo tantos likes, recibo tantas reacciones, me empieza a seguir tanta gente, como todas esas cuestiones que es una retroalimentación constante a mostrar todo lo lindo que soy. ¿Y qué pasa con lo malo? ¿Qué pasa con ese cisne negro? ¿Qué pasa con todo el lado más vulnerable, más imperfecto, que tenemos todos porque somos seres imperfectos, que nos cuesta tanto mostrar, porque en algún punto las redes sociales habilitan mostrar lo otro, ¿no? Sí. ¿Qué pensás? No, yo creo que es mucho esto como de poder integrar, y la película lo que tiene es justamente la incapacidad del personaje principal de poder integrar las polaridades, ¿no? La rigidez que ella tiene frente a la perfección y el control de esta idea de ser perfecta, cuando empieza a habilitar la otra parte más descontrolada, por así decirlo, más oscura, no hay capacidad de flexibilidad, y por eso el desenlace de la película. Eso por un lado. Después,
como retomando un poco en cuanto a las redes sociales, yo creo que lo que tiene de espectacular esta película es que justamente toma una normativa que es muy, de vuelta, como un colectivo, esto del ballet. Yo, de vuelta, nunca en mi vida tuve ninguna cercanía, pero sí tengo una idea alrededor de lo que simboliza el ballet, que es estética, que es perfección, que es belleza, que es orden, que es disciplina. Yo creo que todos podemos relacionarnos un poco con eso. Agarramos esto y, por ejemplo, si cada uno de ustedes lo lleva a alguna idea que ustedes tienen en una red social, puede ser un influencer, una persona famosa, un amigo, o sea, como que es esta idea. Yo creo que lo que tiene de copado la película es que justamente Nina tiene esa proyección ideal con Beth, que Beth es ¿cómo se dice? La bailarina anterior a ella, claro, que protagonizaba El lago de los cisnes, y como ella tenía esta idea de esta bailarina y que hasta mismo la va como imitando y queriendo robar su identidad, ¿no? Que le roba el labial, que le roba sus cositas, como que y ella también como que siente que esa parte inconsciente también le devuelve, ¿no? Como que va teniendo estas alucinaciones en la que él siente que le dieron el papel por ser una prostituta, y como que le empiezan a aparecer esos flashes. Y siento que también está muy bueno como el análisis de esta película en cuanto a cómo a veces uno comienza a hacer cosas de una forma muy inocente, porque el aproximamiento que ella tiene empieza siendo muy inocente, pero al darse cuenta que no tiene los recursos ni la flexibilidad para construir alrededor de esa idea, sino simplemente el llegar a esa idea, cueste lo que cueste, es lo que termina destruyendo de alguna forma la psiquis de Nina. Y también como te escuchaba, ¿no? Y lo trataba como de llevar a lo cotidiano, como también esto de a veces querer como forzar un lugar, o sea, ser alguien o ocupar un lugar en una dinámica que no me es propia y que esto como que no me es natural, ¿no? Como cuántas veces nos encontramos en una situación social, sea formar parte de un grupo nuevo, ocupar un lugar, un rol que no me corresponde cumplir, sea en un grupo, sea en mi familia, sea en el trabajo, que quizás esto no me sale naturalmente y yo porque siento esa presión social o esa necesidad de ocupar ese lugar, termino forzándome a hacerlo y en el proceso me termino perdiendo a mí mismo, que yo creo que es un poco lo que le pasa a Nina. O sea, ella por querer, esto que vos decís, ¿no? Esta inflexibilidad que ella maneja, que hace todo de manual, va siguiendo los pasos de Beth y en el proceso se termina perdiendo ella. Y creo que es un poco lo que se evidencia en la película, es que ella no, me estoy anticipando a una de las temáticas que vamos a hablar después, pero no logra como conocer realmente quién es ella. Primero porque tiene un mandato familiar muy marcado, o sea, la madre está muy presente en su vida y la hace como ocupar un rol de niña frágil con su cuarto, lo que hablábamos, ¿no? Lleno de peluches, tipo todo rosa, todo así infantil, que vos decís, ¿cuántos años tiene Natalie Portman en esa película? Es una incógnita para mí, ¿cuántos años tiene supuestamente Nina? No sé. No, para mí debe tener 21 años, ponele. Claro, y parece que tipo vive una niña de nena adolescente de 15. Bueno, pero eso ya es tipo también muy de manual a la estructura así, o sea... Tremendo. Como que eso ya es por ahí meternos muy en cosas profundas de análisis psicológico, pero... Pero eso es tremendo. Es tremendo. Y después por otro lado, ¿y cómo pasa después a este polo de ser el cisne negro? Que tampoco le es propio, o sea... Que a ver, está todo el trasfondo de conectar con el placer, con el deseo, con lo más primitivo que tiene uno, que es lo que más le cuesta a Nina, porque le enseñaron todo lo contrario, ¿no? Pero ni siquiera en eso se halla. Sí. Entonces digo, ¿cuántas veces nosotros como personas nos ponemos a ocupar un lugar o un rol que después no podemos sostener porque no nos sale naturalmente y porque no nos es propio, ¿no? Como que algo que hablo mucho con mis pacientes es me estoy yendo como un poco, pero como porque quiero traer el ejemplo, ¿no? Esto de cuando uno sale con alguien por primera vez y empiezan las primeras salidas con alguien, a conocer a alguien, cómo a veces uno trata de mostrar su mejor versión y a veces una versión que no es, ¿no? Como decir,
un ejemplo tonto, pero decir, qué sé yo, no me gusta la cerveza, pero bueno, el chico con el que estoy saliendo, tipo, le gusta la cerveza, entonces yo para caer bien, tipo, digo, bueno, dale, sí, tomemos una cerveza. Y quizás no me gusta. Y yo le empiezo a hacer creer a esta persona, tipo, sí, tomo cerveza. Y como ya la quinta cita, ¿cómo sostenés? ¿Entendés? O sea, te estoy dando un ejemplo súper superficial. Sí. Pero así en el resto de lo que implica el ser persona, ¿no? Como cuántas veces vendemos algo que no somos para ser aceptado por el otro, para pertenecer, para lograr un objetivo que sea, bueno, ser correspondido en el amor, en este caso, en este ejemplo que estoy dando. ¿Y cuánto tiempo lo podemos sostener? Si estamos vendiendo una versión de nosotros que no es real. Sí, bueno, me encantó esto porque justo me haces acordar, este tema lo hablé mucho con una amiga el fin de pasado que nos fuimos de viaje juntas y hablábamos del síndrome del impostor y algo que a mí me cayó mucho la ficha literalmente en eso es, el síndrome del impostor tiene esto de el miedo a ser descubierto, ¿no? Uno miente, por así decirlo, o pretende queriendo llegar a esa perfección y justamente el síndrome es me van a descubrir que no soy perfecto, me van a descubrir que estoy roto por dentro, me van a descubrir que soy una farsa. Pero ¿qué pasa? Caemos en el síndrome del impostor, pero porque aprendimos a mentir sobre nosotros. Si uno no tiene la necesidad de mentir, no es que te van a descubrir. Si uno empieza a aceptarse entero por lo que es y se empieza a mostrar de entrada por lo que es, no va a existir tal síndrome del impostor, porque vos te estás mostrando transparente de tal cual sos. Por eso algo que trabajo muchísimo también en sesiones, conózcanse, o sea, realmente, o sea, pasen tiempo con ustedes, escriban, como que estoy re, si algún paciente escuchando va a saber que yo soy re con esto, de conectar con uno, porque si no, uno está como con estos fantasmas, por así decirlo, constantemente de me van a descubrir, se van a dar cuenta que soy una mierda, se van a dar cuenta de que no soy esa idea, pero claro, porque estamos intentando sostener algo que no somos nosotros, porque estamos tan desconectados de nosotros mismos, que es esto, bueno, que se empieza a fraccionar mucho la identidad de Nina en este caso, ¿no? Y que en esto que decís también como al conocerte también descubrís lo que sos capaz. Y descubrís también sobre lo que tenés que trabajar. ¿Por qué es tan difícil para nosotros a veces como abrazar nuestros defectos? O sea, es parte de quienes somos. Insisto, somos personas imperfectas que tenemos que estar, como que yo creo que toda la vida estamos trabajando sobre nosotros mismos y sobre cosas que tenemos que mejorar. Pero para eso tenemos que conocernos. Tenemos que saber cuáles son nuestras características más positivas y que podemos llevar nuestro potencial al máximo, y tenemos que también conocer y descubrir qué cosas son las que más nos cuestan y qué defectos o qué aspectos de nosotros mismos son los que menos nos gustan, para poder trabajar sobre eso y que no pase esto, ¿no? Que no aparezca este síndrome del impostor, de creer como que yo estoy ocultando algo que en realidad quizás ya tengo dentro mío, pero que no me lo reconozco porque no me di lugar para. Total, y yo creo que también algo que es muy clave es la flexibilidad. O sea, la flexibilidad en esto de reconocer los límites, ¿no? Como que yo siento que muchas veces nos latigamos o nos aferramos mucho como a estas situaciones por ahí como más oscuras de nosotros mismos, es decir, tipo, no puede ser, como que esto lo veo mucho y siento que a veces es re necesario pasar por esos momentos para poder observar esos límites y decir, bueno, hasta acá está mi punto, si bien no está bueno porque no es algo lindo, no es algo cisne blanco, por así decirlo, atravesar esos límites, pero qué importante es poder verlos y tomar autonomía y responsabilidad frente a eso, ¿no? De decir, bueno, esto pasó. O sea, por algo yo permití que todas estas cosas pasen para llegar a ese límite. El tema es, bueno, la flexibilidad que uno tiene para reconocerlo y poder construir a raíz de eso y gestionar, tipo, bueno, yo sé que esto es un límite mío, entonces la próxima, nada, suelto. Siguiendo un poco la línea de lo que decías, esta pregunta no la pensamos, pero escuchándote te la quiero hacer. Ok. Chan. Es improvisando. ¿Qué sentís que Nina fuerza de sí misma? O sea, esto que hablábamos de hacer cosas que no son naturales y que de repente hacemos para encajar o pertenecer, ¿qué sentís que en Nina, o sea, que ella fuerza para justamente ser este cisne negro, ¿no? Que es lo que menos natural le sale? Yo creo que lo que tiene Nina es que es un personaje que no tiene personalidad en sí. No hay una estructura de personalidad, no hay una base.
como que vos me decís, ¿qué cosa fuerza para hacer? El cisne negro es conectar con su deseo, es intentar estar con un hombre, conectar con su placer, la flexibilidad, hay un montón de cosas. Ahora, yo creo que todo eso está porque está en un contexto en el que está totalmente reprimida. Entonces, su identidad primaria es la represión. Pero no sé si esa es la personalidad de Nina. Yo creo que en la película no llegamos a conocer la personalidad de Nina porque su personalidad es la represión. O sea, en vivo. Hay una escena muy clave que es cuando le dan el papel de la princesa cisne, creo que se llama. Sí, la reina de los cisnes. No sé qué cosa. El cisne máximo. El cisne más capo de los cisnes. La abeja reina de los cisnes. Como que está ahí con toda la gente y está como toda como contenida y se va al baño y se permite llorar y conectar con esa emoción sola en el baño hablando con su mamá. O sea, a ese nivel de represión, ¿no? De no permitirse un abrazo. Como que la ves mucho como esto, como muy excluida socialmente, todo. Entonces vos a la pregunta como que no sabría responderte porque es como de la parte que yo analicé, lo veo como muy retorcido todo, ¿entendés? Yo, por ejemplo, cuando empiezo a conectar con el cisne negro, como que hay cierto disfrute, ¿no? Hay cierto como esto de permitir, o de esto mucho del anhelo que ella tiene, ¿no? Como ella, para mí muchas de las cosas que también fantasea, así como de las alucinaciones que tiene, es mucho del deseo reprimido, ¿viste? Que ella en un momento la ve a Lily con el director teniendo relaciones y se ve a ella misma. Como que hay mucho de este juego visual que es súper interesante. Sí, ¿vos qué opinás? Sí, o sea, yo creo que, o sea, coincido en esto de que decíamos, ¿no? Como que siento que verdaderamente no llegamos a descubrir muy bien la identidad de Nina, porque está como siempre queriendo ocupar un rol ajeno y siempre queriendo cumplir como expectativas ajenas. Sí, primero tipo como el deseo de la madre, después el deseo de su profesor y demás. Siento que fuerza mucho el rol del cisne negro en sí, como que siento que no es para nada propio en ella, y siento como que se ve en el vínculo con el profesor y en el rol que ella empieza a ocupar en el vínculo con el profesor. Porque si yo te tengo que dar mi análisis, para mí Nina está en un gran conflicto sobre su sexualidad. Sí. Porque creo que donde ella más se permite conectar con el deseo es cuando alucina tener relaciones sexuales con Lily. Claro. Siento que ahí es lo más primitivo y lo que más conecta con lo que ella quiere y desea. Que finalmente no era, o sea, lo había soñado, pero siento que en eso, porque incluso cuando se besa con el profesor la toca o lo que sea, como que siento que se permite, pero porque el profesor está queriendo que ella haga eso. No siento que lo hace ella porque quiere. Siento que lo hace porque Beth lo hacía. Claro. O porque es lo que debería hacer para lograr el papel que ella busca tener, ¿entendés? Sí. Entonces siento como que fuerza más que nada todo lo que implica el querer esta transformación hacia el cisne negro es totalmente forzado. Sí, totalmente, porque nunca tuvo también como ese contacto real con eso, ¿no? Claro. Sí. Bueno. ¿Terminamos? Ya está, ¿no? Estoy haciendo una pregunta. ¿Qué representa Lily para Nina? ¿Una amenaza o una parte reprimida de ella misma? Como que es un poco dentro de la misma línea también, siento. Sí. Yo creo que... ¿Te puedo decir algo? O sea, siento como que ante esta pregunta yo tenía una respuesta, pero ahora charlándolo se me ocurre otra respuesta. Como que yo siento que Lily... En un principio, para mí, Lily representaba lo que Nina anhelaba ser, como en algún punto. Pero si yo lo tengo que pensar ahora, siento que representa más una amenaza en base a lo que estamos charlando, porque siento que en algún punto quizás a Nina le gustaría ser como Lily, pero en definitiva no va, o sea, por cómo es ella o por lo que demuestra ella, no va a poder ser nunca como Lily, ¿no? Como, es decir, a ver,
todos somos seres individuales, como que nunca, por más que tenemos personas que admiramos o rasgos de personas que admiramos y que nos gustaría ser más como X persona o lo que sea, siento que en el fondo solamente podemos trabajar sobre nosotros mismos y sobre lo que nosotros tenemos para explotar, ¿no? Dentro de nuestra personalidad y dentro de nuestros dones y dentro de lo que tenemos como virtudes y defectos, o sea, solamente podemos trabajar sobre nosotros mismos y sobre eso, ¿no? Entonces digo, siento que si bien Nina en algún punto le gustaría ser como Lily, no es algo que es un objetivo como inalcanzable en ella, ¿no? Como y frustrante porque no lo va a poder ser nunca, porque ella es Nina y Lily es Lily. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Siento que sí, la ve como una amenaza, pero porque Lily es la personificación del cisne negro. O sea, es como que Lily es quien debería haber sido el cisne negro y es lo que un poco te muestra la película, ¿no? Como es todo lo que Nina quiere ser, pero en realidad porque Nina quiere ser el cisne negro. ¿Entendés? Sí. Pero no es que quiere ser Lily. No, y yo creo que algo que tiene como muy, muy copado la película es... Te muestra la idea que tiene sobre las personas, esto de la idealización y como retomando lo que hablábamos de las redes sociales, versus la realidad de lo que es y su incapacidad de poder integrar la ilusión con la realidad. Ahí ordeno mi idea. Viste que al principio de la película ella quiere ser como Beth. Sí. ¿No? Y porque ella tiene una idea de lo que Beth representa, que es la bailarina principal, perfecta, bla, bla, bla. Cuando va conociendo, y ella primero como que hace un montón de cosas, le roba el labial, como que la va imitando, bla, 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 como que le va robando su identidad, la identidad de Beth, y cuando le empieza a conocer a Beth, se asusta. Sí. Se asusta y la va a visitar y la ve cómo termina, que se tiró enfrente de un auto, creo, toda lastimada, como que esto de que ella se empieza a asustar cuando empieza a conocer la verdadera Beth, ¿no? No la idea que tenía alrededor de Beth. Eso por un lado. Y después por otro lado, la idea que tenía de Lily, de esto de que medio como una enemiga o una amenaza o esto o aquello, y después pasa ese lugar de amenaza a como esto de no sé si enamoramiento, ¿no? Pero sí de querer buscar como todo el lado de la exploración sexual, de una amistad, como que va mutando mucho el vínculo con ella, porque de vuelta lo mismo, como que ella por ahí tenía una idea sobre Lily y cuando empieza a ver la realidad de esa persona Lily, empieza el conflicto también, que es cuando la intenta matar en su imaginación a Lily también. Yo creo que esto es muy interesante, traerlo de vuelta a tierra, esto es todo muy bien, bajémoslo a tierra, de cuántas veces tenemos una idea sobre algo, sobre alguien, lo que sea, y nuestra incapacidad de integrarlo cuando hacemos ese camino. ¿Se entiende? Cuando uno, por ejemplo, como que aspira a una perfección y va tomando decisiones que te llevan como a esa perfección de un ideal, y es muy insostenible porque por algo son ideales, ¿no? O sea, uno tiene una idea, tiene un símbolo sobre una persona, sobre una situación, sobre un momento, pero la importancia que tiene poder integrar todo el camino, ¿no? Y que a veces la idea es simplemente una idea y no tiene ningún sentido quedarnos solamente con esa fantasía, ¿no? Como que la importancia que es integrar todo el camino, comprender todo, ¿no? Yo creo que lo que tiene la película es justamente eso, la incapacidad que tiene Nina de poder, no sé, integrar su deseo, integrar su pasión, integrar su disciplina, ¿no? Porque tiene un montón de cosas por ahí que sí la llevan a donde están y tienen una nota positiva, pero claramente la incapacidad de poder integrarlo, la autoexigencia y todas las conductas nocivas y poco saludables son las que la lleva a ese final. Sí, y también como un poco de la mano de lo que decís es el hecho de poder, o sea, yo creo que esto que vos planteás viene muy de la mano de también poder, primero uno aceptarse. Total. ¿No? Sí. Como en esto que decíamos del conocerse y aceptar lo que uno es y tiene de base para poder trabajar y ser, porque
volviendo un poco a cómo arrancamos el episodio, hablando un poco de las redes sociales, hay algo que trabajo mucho en sesión con mis pacientes que tiene que ver con el ver al otro como alguien increíble, ¿no? Y buscar ser ese alguien que yo estoy viendo en esa red social, sea un influencer, sea una persona súper linda, sea alguien que está como pasando la bomba, y esa comparación con un otro que no soy yo y que, insisto, somos personas distintas, como que yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Uno, para poder trabajar en el autoestima y en el amor propio, primero, ante todo, tiene que aceptar lo que uno es. Y a partir de esa es la base como para poder tener un vínculo sano con uno mismo, ¿no? Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo mido 1,54 m. Si yo pretendiera tener las piernas que tiene Pampita, chicos, no va a pasar porque mido 1,54. Entonces yo tengo que aceptar... Dejen en comentarios cuánto mide Pampita. Claro, por favor, averigüemos, chicos. Pero bueno, uno tiene que aceptar también lo que es. O sea, yo nunca puedo pretender eso sabiendo lo que yo mido. Y en base a lo que yo mido y en base a mis piernas, yo tengo que ver qué es lo que puedo trabajar para sentirme cada vez más segura de mí misma en cuanto a mis piernas. ¿Se entiende? Sí, recontra. Entonces, qué importante es poder aceptar uno lo que es. Fui a lo físico porque siento que es lo que más atraviesa hoy por hoy a mis pacientes en sesión, ¿no? Como el quererse uno físicamente y aceptar su cuerpo y la seguridad y encontrar seguridad en eso. Pero también así en cuanto a la personalidad, ¿no? El ver a una persona que es súper extrovertida y suelta y decir, che, qué ganas de ser como esa persona, o ay, qué ganas de poder hacerme amigos tan fácilmente como se hace fulanito, o ay, qué ganas de... Y a ver, insisto, como lo primero que tenemos que hacer es abrazar lo que soy yo, o sea, quiénes somos, o sea, decir, bueno, yo soy esto, yo acepto quién soy en cuerpo y en personalidad, identidad y emociones, tipo, bueno, con esto, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Cuál es mi máximo potencial? ¿Hacia dónde puedo llegar? Pero buscar algo que yo pueda alcanzar y no buscar lo que Flori es. Porque Flori es Flori y Maru es Maru. Entonces, como saber, entender que la base de todo un proceso sano para con uno mismo tiene que ver con eso, con aceptarse, que Nina no lo hace. Nina busca ser todo el tiempo el otro. Sí, yo creo que también algo que pasa mucho es que tenemos visión muy distorsionada de los ideales. Y algo que es clave de laburar es conocerse para cambiar los simbolismos de esos ideales distorsionados que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el cambiar, el ver al otro como una competencia y empezar a tomarlo como una inspiración, por ejemplo, ¿no? Como que yo laburo mucho esto, de decir, porque cuando uno se compara con el otro, compite con el otro. Y cuando no llegas a ese ideal, sos incompetente. Tal cual. Y ahí es como uno se ve. Entonces, de vuelta, cambiar la narrativa. No verlo como una competencia. Tomarlo como repetírselo hasta que te quede tipo en la cabeza de, che, qué lindo esto. Qué inspirador. Y me separo. ¿No? No de decir, mira este otro que tiene esto que yo no tengo, cómo llegó a eso, no me va a pasar nunca porque mi vida no es así, porque no me tocó, bla, 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 porque este tiene esto y aquello, bla, bla, y es como que armás una peli de algo cuando te puedes quedar con qué lindo, qué inspirador. Vamos, o sea, y tomarlo como un faro, ¿no? Como algo lindo, no como desde este lado. Yo creo que también es muy importante siempre elaborar esto desde donde nos paramos frente a estas ideas. Yo creo que es lindo poder admirar gente. Yo, por ejemplo, no sé, admiro mucho a mis amigas, por ejemplo, y siento que algo que me ayudó a mí mucho es poder verlas como esto, como una inspiración. Yo siento que con mis amigas, por suerte y gracias, no tengo eso de competir entre nosotras. Nosotras somos cero competitivas entre nosotras, como que somos todas muy distintas. Y es muy inspirador que seamos tan distintas, porque es como decir, che, qué lindo esto que ella tiene, que es muy, muy de ella, y es tipo, bueno, me gustaría aproximarme a eso, pero yo soy esto, ¿no? Como que yo soy esta persona, y no compito con ella, sino como que tomo y me inspiro. Yo creo que es empezar a cambiar esa narrativa de los simbolismos que tenemos distorsionados es
Clave, chicos. Clave, recomendadísimo por Chayanne. Recomendadísimo. Conectar con la autenticidad de uno. Conectar con lo que me hace único y irrepetible y dejar de estar como buscando ser todos lo mismo. Qué aburrido, ¿no? Como yo jodo mucho en esto terapia con los pacientes de a ver, sería mucho más fácil la vida si pudiéramos como imitar al otro y ser como el otro y lograr cosas que queremos tipo así en un segundo, en un cerrar y abrir de ojos, pero qué aburrido que sería la vida si fuera así, ¿no? Si fuéramos todos iguales, si fuéramos todos de manual de la misma manera, porque lo interesante de la vida misma tiene que ver con esto, ¿no? Con poder aprender de un otro y de poder inspirarme, como vos decías, en lo que el otro tiene para ofrecerme, como que yo creo firmemente que la gente de la que me rodeo son todas personas que admiro en algún sentido y tengo ganas como de aprender de esas personas que tengo cerca para, insisto, como trabajar sobre mí misma, que es un trabajo de por vida que voy a tener. Pero qué importante es tener esta perspectiva. Y por otro lado, sumando un poco a lo que decís, otra cosa que también les digo mucho a mis pacientes es cuestionar mucho tu perspectiva de cómo ves tu realidad. Esto de cuando traen no, porque el otro logró esto, no, porque el otro tiene tal cosa, no, porque el otro es mejor en esto. Yo como que traigo, ¿vos qué pensás que tus amigos piensan de vos? ¿Qué pensás que me diría tu mejor amigo? ¿Qué pensás que me diría tu mejor amiga? ¿Qué perspectiva crees que tienen sobre vos, no? Como que muchas veces pasa que somos muy rápidos a la hora de ver lo que el otro tiene y lo que yo no tengo, y somos muy rápidos a la hora de tirarnos abajo, pero ¿por qué no nos tomamos el mismo tiempo para cuestionar un poco, che, cómo me mira el otro? Pero cómo me mira el otro desde un lugar de, yo no tengo dudas de que mis amigos y la gente mi familia y la gente que tengo cerca ve cosas positivas en mí. ¿Por qué me cuesta tanto a mí verlas? ¿No? Como empezar a hacer el ejercicio de si voy a tirarme abajo, bueno, también cuestionar un poco esa tirada abajo y decir, ok, ¿cómo me mira Flori? ¿No? ¿Cómo me miras, Olga? Sí. Y nada, esto, como cuestionarnos más. Siento que eso también es clave. Y también lo recomiendo a Chayanne. Sí. Y un poco para ir cerrando, si te parece, Maruja, siento que también acompaña con el final de la película. Cuando uno llega a ese ideal, ¿no? Cuando vos llegás a ese ideal, siento que hace toda la diferencia qué tan conectado estás con vos mismo, ¿no? Porque quizás a la gente que nos está escuchando o preguntarse, ¿no? Tipo, ¿cómo te sentiste cuando vos llegaste a un ideal, ¿no? Porque muchas veces pasa es que cuando vos llegas a una idea o a, no sé, yo tenía como tal viaje o terminar la carrera o conseguir tal laburo o ponerme de novia con tal persona y de repente vos llegaste a ese ideal y si vos sentís un vacío vos tuyo porque no hubo una conexión o lo que sea que esté pasando a nivel interno, atravesar eso es muy doloroso. No sé, por ejemplo, el resultado de la película que Nina obtuvo todo lo que quería. Sí. Si te pones a pensar, ella obtuvo todo lo que quería. Ella quería estar con el director, quería el rol, quería todo y tenía un nivel de vacío interno que termina suicidándose. Entonces... Sí, que ahí, perdón que te interrumpa, pero como que lo que cuestiono es lo que quería? Exacto. ¿O es lo que querían el resto de las personas y no ella, no? Exacto. Pero también es eso, ¿no? Como ser mucho más gentil con nosotros en decir, tipo, bueno, yo llegué a esto y no es lo que quiero y quiero lo siguiente. Es como decir, bueno, tranquilo, ¿entendés? Tipo, por ejemplo, esto, no sé, che, me recibí de tal carrera y yo en realidad, ahora que la terminé, quiero otra cosa. No, desperdicié todo este tiempo. Es, no, tranquilo, ¿entendés? Es laburar sobre la idea que vos tenés de esas cosas. O sea, no tenés que saberlo ya. Para mí es muy clave eso, ¿no? Como decir, tipo, no, bajar un toque, no las expectativas, pero sí la inmediatez de entender todo, ¿no? Y comprender que uno va a ir cambiando sobre el camino y las cosas que por ahí querés y la idea que tenés de una cosa es hoy algo, pero hasta que atravesás ese camino después por ahí muta en otra cosa y está bien. Y si vos, por ejemplo, hoy querés, no sé, un laburo, una pareja y el no tenerlos te parece el fin del mundo... Bueno, pensá cómo fue antes que consigas eso, ¿no? Como decir todo el camino que vos atravesaste. Yo creo que es muy clave como
empezar a ser un poco más flexibles, muchachos. O sea, vamos más flexibles. Sí, y evitar el no saber. Como que yo creo que es muy difícil a veces como uno quizás define muy rápidamente qué es lo que quiero o qué es lo que no quiero, pero a veces el estar en el no sé qué quiero, uno no se habilita a decir esto, ¿no? Y poder evitarlo, yo creo que es un momento de incertidumbre muy grande en estar en un no sé, pero también creo que de esos momentos surgen autodescubrimientos zarpados y grandes aprendizajes. Entonces, como que está bueno poder evitar el no saber y el quizás arrancar por qué es lo que yo no quiero, para después descubrir lo que quiero. Pero nada, también me parece re importante eso. Bueno. Podríamos seguir hablando millones de horas más, pero deberíamos cortar, ¿no? Sí, vamos a cortar. Bueno, gracias por escucharnos hasta acá. Si tienen alguna recomendación o lo que sea, lo pueden dejar en comentarios. Ajá. Y una pregunta que les queríamos hacer. Es verdad. ¿Cuál era? Comete un cisne. Una pregunta que les queríamos hacer era si ustedes se identifican más con el cisne blanco o el cisne negro, y que dejen en comentarios un cisne. Sí, un cisne o un pato blanco o negro, en base a lo que tengan en sus dispositivos. Y también lo que ustedes interpretan como cisne blanco y cisne negro, ¿no? Porque me parece que eso también es muy propio de cada uno. Sí. ¿No? Sí. Bueno, estamos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Adiósito. ¿Qué? ¿Cómo entra un pato negro? El patito feo, pasó. El patito feo.